es verdad presente, se titula así, verdad presente, la imagen es formada. La imagen es formada. Tomamos como lectura bíblica Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro 1:12, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmado en la verdad presente. La verdad presente es el evangelio eterno de Dios que siempre es presente, está continuo, llamar al pueblo al arrepentimiento, a la obediencia de Dios. Muchos de nosotros pensamos que estamos confirmados, afirmados, establecidos en lo que es la verdad presente. Pero si hacemos un autoestudio de nuestra persona, de nuestro ser, nos daremos, nos daremos cuenta de que no es así. ¿Cómo podremos estar afirmados en la verdad presente? Cuando uno se confirma y se afirma en la verdad presente, es cumpliendo lo que demanda la verdad presente. El espíritu de profecía en primeros escritos, página 63, dice lo siguiente. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Cuando los predicadores se desvían de los temas importantes de la verdad presente, no van a unir el rebaño ni a santificar el alma, sino que van a desunir el rebaño y las almas se van a santificar. Quiero invitarle a que vayan al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y comenzaremos a entrar de lleno al tema que vamos a estudiar. Y vamos a ver y entender cuán cerca está la venida del Señor y cuál es la preparación que tenemos que hacer. Apocalipsis 13, el versículo 11, dice lo siguiente, y vamos a leer esa cita también. Apocalipsis 11:13. Estudiemos detenidamente, digamos. Dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Conflicto de los siglos dice, los cuernos como de cordero, describiendo este versículo, y la voz del dragón, del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación, la bestia o nación, aquí o así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y ejecutivas y judiciales, perdón. Recuerden eso. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Muy importante que recordemos estas dos palabras, legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. Muy importante que lo entendamos. De que tantas pruebas darían o dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia
en homenaje al papado. Claramente entendible esta cita nos va a ayudar a entender todo el estudio que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Esta siguiente cita, que es el segundo párrafo, ese fue el párrafo 1. El párrafo 2 dice: la Constitución garantiza que el Congreso no legislará, escuchen bien, la Constitución garantiza, o sea, la Constitución de los Estados Unidos garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, de ninguna religión, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de actitud para ninguna función o cargo político en los Estados Unidos. Ninguna religión puede hacer eso. No porque yo sea de tal religión tengo que aceptar un cargo en la política, ¿no? Dice, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil, oigan bien, por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Muy importante para que veamos lo que está sucediendo hoy al frente de nuestros ojos. Continúa diciendo, pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. O sea, Estados Unidos, lo veremos más adelante. El siguiente versículo de Apocalipsis 13, los versículos 14, dice lo siguiente. El versículo 14. Esta nación o esta bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia o la primera bestia que tiene la herida de espada y vivió. Diciendo a los que habitan sobre la tierra, dice el Espíritu Profecía, el conflicto de los siglos, que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo, oigan bien, el poder legislativo descansa en el pueblo y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituye la nación señalada por la profecía. La siguiente cita dice, pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? Dos preguntas. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. ¿Cómo se formará entonces esa imagen? Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar la conciencia, buscó el apoyo del poder civil. Leo eso nuevamente. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Cada vez que en la iglesia o en las iglesias aceptan costumbres y ritos paganos, van a perder el Espíritu Santo y el poder de Dios. Y para dominar la conciencia, buscó o buscarán el apoyo del poder civil, o sea, del poder político, del gobierno. Cuando sucedió esto, el resultado fue, ¿qué cosa? El papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente
para extirpar la herejía. Entonces viene la respuesta aquí. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Entendido esto? Amén. Amén. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Estos versículos de Apocalipsis 13 y esta cita del Espíritu de Profecía nos están corroborando el cumplimiento de esta profecía en lo que estamos viviendo en estos días al frente de nuestros ojos. Esta noticia dice lo siguiente. Con su inauguración, acuérdense que este tema iba a ser dado el sábado pasado. ¿Ok? Esta noticia es del enero 20 del 2021. Ahí tienen la fecha. Dice, con su inauguración, Biden regresa a Washington católico. Acuérdense que Washington es Washington, D.C. Pero dice aquí, con su inauguración, Biden regresa a Washington católico. Joe Biden se convirtió en el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Esto lo van a repetir en casi todas las noticias que vamos a leer. Ellos están haciendo hincapié en esto. Joe Biden se convirtió en el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos, dice en azul, lo que está subrayado, pero cuando marchó fuera de los terrenos del Capitolio, más tarde ese día, volvió a entrar en un grupo mucho más grande, una comunidad de peculiar y por política fue que hace de la capital de la nación, o sea, de Washington, uno de los centros católicos más activos y ardientes. Sigue diciendo. Aquellos creyentes que viven en los que los lugareños llaman el distrito o el distrito nacional, como es Washington, son una red compleja y de múltiples en azul, dice, y de múltiples capas de cardenales y otros eclesiásticos, políticos, profesores y católicos comunes que también se codean con las personas más poderosas del planeta. Es una comunidad que Biden ha conocido durante décadas, pero que ya se ve, marcando diferente de cuando dejó la casa oficial de ser vicepresidente del círculo de observatorio número 1 para regresar, dicen Azul al final, a su estado natal de Delaware hace apenas 4 años. Dice, sigue diciendo la misma noticia. El catolicismo de Washington es en parte un reflejo del país. Pongan mucha atención a eso. Leamos entre las líneas. El catolicismo de Washington es en parte un reflejo del país o de la nación. Dice en azul, como la denominación cristiana más grande. La denominación más grande en los Estados Unidos es el catolicismo, según lo que estamos leyendo, con unos 51 millones de miembros solamente en los Estados Unidos. Es estadísticamente apropiado que al menos una cuarta parte del Congreso, alrededor del 30%, es en esta redonda, según el Pew Research, generalmente reclama una identidad católica. Varios oradores recientes de la Cámara, Nancy Pelosi, John Boehner y Paul Ryan, son católicos. Muy interesante saber eso, porque los cargos que tienen estas personas mencionadas aquí
son muy importantes para gobernar la nación. Nancy Pelosi, John Boehner y Paul Ryan dice claramente que son católicos. Sigue diciendo, el catolicismo es la religión mayoritaria en la Corte Suprema. Y católico no, los jueces, junto con muchos notables de la comunidad judicial de la capital. Les repito esa primera oración. El catolicismo es la religión mayoritaria en la Corte Suprema. Eso lo vamos a ver más adelante. Suelen asistir a la misa roja anual en la Catedral de San Mateo Apóstol. Muy importante esa catedral también, lo vamos a ver más adelante. Celebrando a los que ejercen la profesión jurídica. El Washington católico, dice en azul, estará atento para ver, si los católicos conservadores en el Congreso o la Corte Suprema o los bancos que no están de acuerdo con el nuevo presidente en varios temas centrales ofrecerán esa cooperación. No creo que va a salir este video, pero ahí dice Biden firmando órdenes ejecutivas. Si usted ve esa foto de Biden, yo le puse una flecha roja hacia una fotografía que hay allí. Imagino que ustedes la ven. Aquí en grande, esta es la foto que ustedes ven allá detrás, donde está la flecha roja. Esta es la foto. Aquí vemos a Biden dándose un saludo con el Papa Francisco. Eso fue en el 2015 cuando el Papa Francisco vino y fue invitado para hablar a la Cámara de Representantes y del Congreso. Ya ustedes ven por dónde están viniendo esta señal de esta política o estas elecciones. ¿De dónde, desde dónde se está planeando esto? Abro este paréntesis rapidito aquí para que notemos que esta embriaguez del vino de Babilonia está llegando no solamente a la política y a las otras iglesias, sino también a los que profesan conocer la verdad. Así como se ve la fotografía detrás de Biden, dándose un saludo con el Papa, así también está, no sé si ustedes recuerdan a Barry Black. Ese que está aquí es un capellán en el Senado de los Estados Unidos. Barry Black es profeso creyente adventista del séptimo día. Si ustedes ven a la parte de atrás, hay dos flechas, una azul y una roja. La azul, no sé si está a mano derecha de su pantalla, creo que sí. Ese es Anderson Cooper. Ese es uno o el mejor entrevistador o periodista de la CNN. Al lado izquierdo está una flecha señalando la foto de BlackBerry saludándose con el Papa Francisco también. Esto es en CNN, una noticia, un noticiero que el mundo entero casi ve. Casi el mundo entero ve este tipo de noticias. Eso fue, si ven la fecha, el día 7 de enero del 2021, la parte de abajo. 2 días después, BlackBerry fue entrevistado por la iglesia de la Universidad de Oakwood. Y si ustedes ven la parte de atrás, donde está la flecha en rojo, ustedes ven algo diferente. Y fue que la foto anterior, esta que está aquí, él saludándose con el Papa, fue cambiada. Cuando se está entrevistado por CNN, que lo ve el mundo entero, está saludando al Papa. Cuando es entrevistado por la iglesia de Oakwood, la foto donde él está saludándose con el Papa es quitada y puesta una foto donde hay unas personas estudiando la Biblia. Eso me llamó mucho la atención, pero es para que ustedes vean cómo el vino de Babilonia está llegando a todas partes.
Este es el reportaje, la entrevista que se estaba haciendo de Breath of Life, de Okuwo a Blackberry. Ese paréntesis lo abrí para que notemos que eso está sucediendo en todas partes. Esta noticia dice lo siguiente. El Papa Francisco pide al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que fomente la reconciliación y la paz. Ese es el pedido del Papa Francisco a Biden. El Papa también expresó su esperanza de que el pueblo estadounidense, bajo el liderazgo de Biden, continuará sacando fuerza de los elevados valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación. Ahora bien, hermanos queridos, hay dos valores religiosos que se encuentran en la fundación de los Estados Unidos de América. Y quiero que lo notemos. Miren, el Papa le pide a Biden, donde expresa que él quiere que el pueblo estadounidense, bajo el liderazgo de Biden, continuará sacando fuerza de los elevados valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación, desde que fueron fundadas. En estos dos valores religiosos, el primero se encuentra en Apocalipsis 12. Vayan allá y marquen eso en sus Biblias. El primero de los dos valores. Apocalipsis 12, versículo 15 y 16 dicen lo siguiente. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ese es el primero de los dos valores, que la tierra ayudó a la mujer. O sea, para mejor entendimiento, América le ofrece a la mujer, a la iglesia, libertad religiosa y libertad civil. Entiéndase bien esto que dice el espíritu de profecía. En el siglo XVII, millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisiones y destierro, que asistiera a cualquier reunión religiosa que no fueran las sancionadas por la iglesia. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías buhardillas y en estaciones propicias, en los bosques a medianoche. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa y fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Ese es el primero de los dos valores religiosos de Estados Unidos. La tierra ayudó a la iglesia que estaba siendo perseguida por el papado en el viejo mundo. Cruzaron el océano los primeros peregrinos y vinieron a Estados Unidos de Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa que fueron el baluarte y gloria de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que a eso es que el Papa se refiere? Acuérdense que son dos valores, ese es el primero. Esto no es a lo que el Papa le está pidiendo a Biden, que continúe sacando fuerza de los valores religiosos y políticos que inspiraron la nación desde su fundamento. Eso no es, sino al siguiente. Miren cuál es el siguiente. El siguiente se encuentra en Apocalipsis 13, el versículo 11, donde nos dice lo siguiente.
Después vi a otra bestia, que viene siendo Estados Unidos, que subía de la tierra. Pone si la tierra ayudó a la mujer. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el segundo. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A quién simboliza el cordero? Ustedes saben que simboliza a Jesús, Juan 1:29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el dragón simboliza primordialmente a Satanás, pero también a los reyes de la tierra. Si usted analiza en ese versículo, ahí ustedes van a ver que hay una unión de iglesia y Estado. Esto es lo que nos dice esta cita siguiente. Los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia, oigan bien, solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil, organizándose una especie de iglesia de Estado, en la cual todos deben contribuir para el sostén del ministerio. Y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esa manera, el poder secular quedaba en manos de la iglesia, unión de la iglesia y del Estado. Y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejante medidas, la persecución. Cada vez, hermano querido, que la iglesia y el Estado se unen, viene la persecución. Miren esta otra noticia. Mensaje del Papa Francisco a Joe Biden. Eso es enero 20 de 2021. Por eso es que le dije que yo he visto en las últimas 2 semanas más cosas y cumplimiento de la profecía que lo que he visto en 10 años. Dice, mensaje del Papa Francisco a Joe Biden. Con motivo de su inauguración en la Casa Blanca, ese es el título que está arriba, con motivo de su toma de posesión como 46º presidente de los Estados Unidos de América, le extiendo cordiales buenos deseos, eso dice Francisco. Asimismo, le pido a la fuente de toda sabiduría y verdad, que guíe sus esfuerzos para comentar el entendimiento, para fomentar, perdón, el entendimiento, la reconciliación y la paz dentro de los Estados Unidos y entre las naciones del mundo, a fin de promover el bien común universal. Acuérdense de eso, que es el bien común, nosotros ya lo hemos estudiado. La paz dentro de los Estados Unidos y entre las del mundo, a fin de promover el bien común universal. Nosotros hemos visto que en Laudato Si, la encíclica que habla del medio ambiente, allí nos dice en el renglón 169, la palabra subrayada ahí, las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian o desean o tienen en mente sus intereses nacionales por encima del bien común global. ¿Qué quiere decir el Papa Francisco con relación a esto o diciendo esto? En una carta pontifical que se llama Justicia y Paz, en el renglón 286, él escribió lo siguiente, para que ustedes vean qué es el bien común. Las autoridades públicas tienen el deber, o sea, el poder civil, tienen el deber de velar porque, por las razones de productividad económica, no se niegue a los ciudadanos el tiempo de descanso y culto divino. Y pensaría en cambiar el tiempo y la ley. El tiempo de descanso y culto divino. Los empleadores tienen una obligación, dice él, análoga con respecto a sus empleados. Los cristianos con respecto a la libertad religiosa y al bien común de todos. ¿Cuál es la libertad religiosa y el bien común de todos? Deberían procurar que los domingos
y los días santos de la iglesia se reconozcan como feriados legales, legislativos, legales. Tienen que dar a todos un ejemplo público de oración, respeto y alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad. No le voy a leer más porque tengo muchas cosas que compartir con usted. Eso es parte del bien común. O sea, el bien común es llevar al domingo hacia adelante. Dice esta otra cita, esta noticia, perdón. El Papa llevará sus súplicas posteriores a la pandemia a las escenas mundiales, o sea, al mundo entero, la oración del Papa con referente a la pandemia, la va a llevar a escenas mundiales, al mundo entero. Cuando se dirija a través de un mensaje de video a la Asamblea General de la ONU el 15 de septiembre, esto ya pasó, hermanos queridos, pero es para que ustedes vean cómo están trabajando ahí otras vestidores, haciendo todas las cosas y muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta. Es esperar que el Papa Francisco hable sobre el uso de la crisis del coronavirus como una oportunidad, escuchen bien, la crisis del coronavirus es una oportunidad para repensar, o sea, repensar nuevamente de hacer las pólizas económicas, políticas y ambientales de una manera que beneficie a la humanidad y a la tierra, o sea, el bien común. Él está utilizando la pandemia del coronavirus como una oportunidad para repensar o rehacer las pólizas económicas, políticas y ambientales de manera que beneficie, o sea, el bien común a la humanidad y a la tierra. ¿Cómo se llevará a cabo esto? Sería una buena pregunta. De esta manera, dice el Espíritu de Profecía. Con muy diversos disfraces, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevando hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo, perdón, la política de las naciones. Los jesuitas dirigen la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espía de sus señores. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera iba, lograban reavivar el papismo. De esa forma es que ellos van a llevar a cabo todas las cosas y lo vamos a ver, lo estamos viendo a través de esta noticia que se están cumpliendo en nuestros ojos. Esta noticia dice lo siguiente, hermanos queridos. Las oraciones del clero en la inauguración de Biden. Acuérdense que la inauguración fue el día 20 de este mes. ¿Ok? Las oraciones del clero en la inauguración de Biden son una señal de sus prioridades. Como ocurre con todo lo que sucede en una toma de posesión presidencial. En azul dice la selección del clero para rezar en la ceremonia no es solo una formalidad. En rojo dice, es una declaración del presidente entrante que telegrafía los valores de su administración al país. O sea, en pocas palabras, la selección del clero para orar en la inauguración de cada presidente, especialmente ahora de Biden, para rezar en la ceremonia no es solo una formalidad, es una declaración del presidente entrante que telegrafía o fotografía los valores de su administración. O sea, ¿cómo es la administración de Biden? Es algo del clero, del catolicismo. Entonces, al él hacer esto en su inauguración, es una foto que él está enviando de su administración al país entero. Sigue diciendo esta misma noticia. El padre Leo J. O'Donovan, que es sacerdote jesuita y mentor espiritual de Biden. Voy para atrás.
Ve la cita en la pantalla, ¿verdad que sí? Dice, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta las categorías de consejeros de los reyes o presidentes y dirigiendo la política de las naciones, ¿verdad? Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera iban lograban reavivar el papismo. Muy importante eso por lo que acabamos de leer en esta noticia. El padre Leo J. O'Donovan, sacerdote jesuita y mentor espiritual de Biden, ofrecerá la invocación al comienzo del servicio del 20 de enero. Y el reverendo Sylvester Damon, amigo y confidente, dará la bendición al final. En el día de la inauguración, la oración de O'Donovan representará no solo una larga amistad y una conexión con uno de los eventos más trágicos de la vida de Biden, será una declaración sobre la conexión continua del nuevo presidente con sus raíces católicas. Biden, ya sabemos, es católica y va a introducir sus raíces a la nación. Dice, la invocación, perdón, de O'Donovan, tradicionalmente una oración que pide ayuda, o sea, esa oración que hizo es pidiendo ayuda, probablemente pedirá la bendición de Dios en la ceremonia y pide ayuda a Biden antes de que el nuevo presidente jure defender la Constitución. Le explico algo aquí, hermano. Cada presidente, cuando va a hacer su juramento, hace su juramento, pone su mano sobre una Biblia y jura defender la Constitución de los Estados Unidos sobre todo enemigo, ya sea local o internacional, o sea, sea de aquí de los Estados Unidos, un enemigo de Estados Unidos, de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Por eso esta petición de este sacerdote jesuita pidiendo ayuda en oración antes de que el presidente jure defender la Constitución. ¿Por qué esta petición de este jesuita? Miren lo que dice el conflicto de los siglos. En la página 620 dice, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto del 1854, dice, las doctrinas o extravagancia absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, 10 años después, anatemizó, o sea, maldijo a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Por eso es la petición de este sacerdote jesuita antes de que Byron jure defender la Constitución. ¿Cuál es el mensaje que le está mandando? Según lo que acabamos de leer del Espíritu de Profecía. Todavía no jure sobre defender la Constitución. Acuérdate, en cierto sentido, le está diciendo, tú eres católico. Nosotros los católicos, según los papas anteriores, odiamos la libertad de conciencia, odiamos la Constitución de los Estados Unidos. Antes de que tú jures, analiza esto. Y mira la comparación que están haciendo ellos. Biden y Kennedy. La historia no se repetirá a sí misma. Vamos a entender eso. Biden y Kennedy, la historia no se repetirá. Dice lo siguiente.
El miércoles, cuando Joe Biden coloque su mano sobre la Biblia para tomar el juramento de su cargo, será solo el segundo católico en la historia de la nación en hacerlo, dice en azul. También será el sexteavo aniversario de la primera vez que un católico se convirtió en presidente. Hace 60 años que el primer católico juramentó, que fue John F. Kennedy. Ahora el segundo presidente católico, Joe Biden. Sigue diciendo esta noticia. El discurso de Biden y su presidencia será muy diferente. Escuchen bien. El discurso, pongamos atención en esto, que viene algo bien interesante. El discurso de Biden y su presidencia será muy diferente de su único predecesor católico, o sea, John F. Kennedy. Así como la fe católica que Byron profesa y vive hoy es muy diferente a la de Kennedy. Para empezar, todavía había suficiente anticatolicismo en el 1960. Escuchen bien esto. Que Kennedy tuvo que presentarse ante un grupo de ministros protestantes y proclamar que su religión no influirá en su política. Dice en rojo, la vida política de Biden ha sido profundamente moldeada por su catolicismo. Ay, hermanos queridos, yo sé que eso lo entendimos. El discurso que hizo Kennedy y su forma de política, que él sabiendo que él era católico, pero en su discurso dijo que la iglesia, como dicen en azul ahí, Kennedy tuvo que presentarse ante un grupo de ministros protestantes y proclamar que su religión, el catolicismo, no lo iba a influenciar en su política. Hermanos queridos, tengo que leerle ese discurso que él hizo rápidamente para que entendamos qué se está tramando ahora con la presidencia de Joe Biden. Dice, pero como soy católico, dice el discurso de Kennedy, para que ustedes vean que ese discurso y el otro que hizo de las sociedades secretas fue lo que le marcó, lo hicieron poner en el target para ser asesinado. Pero como soy católico y ningún católico ha sido elegido presidente, o sea, él fue el primer presidente católico, como leímos anteriormente. Los verdaderos problemas de esta campaña han sido oscurecidos, quizás deliberadamente, en algunos sectores menos responsables que esto. Por lo tanto, es aparentemente necesario que yo afirme una vez más no qué clase de iglesia en la que creo, porque eso debería ser importante solo para mí, pero qué clase de América en la que creo. Escuchen bien esto, muy importante. Dice él, creo en una América donde la separación de la iglesia y el Estado es absoluta. Bien lo que está diciendo él, no debe de unirse la iglesia y el Estado. Donde ningún prelado católico podría decirle al presidente, si es católico, en este caso como Kennedy lo era, cómo actuar. Y ningún ministro protestante diera a sus feligreses por quién votar, donde ninguna escuela de la iglesia o de la iglesia se concede fondos públicos y preferencias políticas, y de donde ningún hombre se le niega la función pública simplemente porque su religión difiere del presidente que podría nombrarlo o de la gente que podría elegirlo. Dios mío. Creo en una América oficialmente ni católica, ni protestante, ni judía. Creo en una América oficialmente que no debe ser ni católica, ni protestante, ni judía, donde ningún funcionario público solicite o acepte instrucciones del Papa, directamente se lo dice al papado. Usted no puede entrometerse en esta nación, en la política de esta nación. Se lo está diciendo directamente. Del Consejo Nacional de Iglesia o de cualquier otra
fuente eclesiástica sobre las políticas públicas, donde ningún cuerpo religioso intenta imponer su voluntad directa o indirectamente sobre la población en general o los actos públicos de sus funcionarios, y donde la libertad religiosa es tan indivisible que un acto contra una iglesia es tratado como un acto contra todos. Dios mío. Creo en un presidente cuyas opiniones sobre la religión son su propio asunto privado, ni impuesto por él, por la nación, ni impuesto por la nación sobre él como condición para ocupar ese cargo. Wow. No miraría con favor a un presidente que trabaja para subvertir las garantías de libertad religiosa de la primera enmienda, ni nuestro sistema de controles y balances le permitiría hacerlo. Y tampoco veo con benevolencia a los que trabajan para subvertir el artículo o el sexto artículo de la Constitución al exigir una prueba religiosa, incluso por vía indirecta, porque si no están de acuerdo con esa salvaguardia, deberían trabajar abiertamente para derogarlo. Sigue diciendo él. Pero permítame subrayar una vez más que estos son mis puntos de vista, porque al contrario del uso común de los periódicos, no soy el candidato católico para presidente. Soy el candidato del Partido Demócrata a la presidencia, que también es católico. Ay, Dios. No hablo por mi iglesia en asuntos políticos y la iglesia no habla por mí, cualquiera que sea el tema que me presente como presidente. Uf, dice, tomaré mi decisión de acuerdo con estos puntos de vista, de acuerdo con lo que mi conciencia me dice que sea de interés nacional y sin tener en cuenta las presiones o dictados religiosos. Y ningún poder o amenaza de castigo podría hacerme decidir de otra manera. Puedo, juro solamente que cumpliré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y haré lo mejor que pueda para preservar, proteger y defender la Constitución. Dios me ayude. Ayúdame Dios, pues. ¿Qué clase de discurso? Una separación completa de la iglesia y el Estado, que ni el Papa ni ninguna iglesia puede decir al presidente lo que tiene que hacer. Por eso es que lo mismo católicos, si ustedes ven que esta noticia del Catholic National Report dice o está haciendo la comparación de Biden y Kennedy y dice que la historia no se repetirá por ese discurso que hizo Biden, John F. Kennedy, perdón. Que la Iglesia Católica no puede decirle a ningún presidente lo que debe de hacer. Continúa esta otra noticia. Dice, Joe Biden invita a los líderes del Congreso al servicio de la iglesia antes de la inauguración. Aquí vemos la unión de la iglesia y Estado, algo que Kennedy y los presidentes anteriores han rechazado profundamente. Joe Biden invita a los líderes del Congreso al servicio de la iglesia antes de la inauguración. El servicio se llevará a cabo en la Catedral Católica de San Mateo Apóstol. ¿Cuántas iglesias católicas habrá alrededor de Washington para que se escogiera esta? ¿Cuántas iglesias habrá? Y escoger esta. ¿Por qué razón esta? A Biden se le hizo la pregunta antes de esto. En diciembre 16 se le hizo la pregunta. ¿A qué iglesia católica Byron atendería en Washington? Dice lo siguiente. En las inmediaciones o en la cercanía de la Casa Blanca se encuentran la Iglesia Católica de San Patricio a 0.7 millas. La Catedral de San Mateo, el Apóstol, a 1 milla. Escuchen bien. La Iglesia Católica Santa María Madre de Dios a 1 milla.
y San Esteban, el católico mártir, la iglesia del católico mártir, a 1.3 millas, por nombrar solo algunas de sus opciones para la misa dominical. Si ustedes ven lo que le puse ahí en color púrpura, dice, cuando Kennedy fue asesinado en el 1963, su misa funeral o fúnebre se celebró en la iglesia San Mateo. Ustedes ven por qué fue él aquí escogió esa iglesia. En la noticia anterior, Joe Biden invita a los líderes del Congreso, al servicio de la iglesia antes de su inauguración. El servicio se llevará o se llevó a cabo en la Catedral Católica de San Mateo Apóstol, la misma catedral que se utilizó en el servicio fúnebre de John F. Kennedy. Acuérdense, tengan en mente que dicen ellos que la iglesia, la historia no se repetirá, haciendo una comparación de Biden y Kennedy. Sigue diciendo, en el 1961, todas las misas estaban todavía en latín con el sacerdote mirando hacia el este litúrgico. Todavía, dice en azul, era la enseñanza oficial de la iglesia que siempre que los católicos fueran mayoría, el catolicismo debería ser la religión oficial del Estado. Pausa. Escuchen bien, hermanos queridos. Para el tiempo de Kennedy, por eso que se está haciendo la comparación, todavía era la enseñanza oficial de que que la iglesia que siempre que los católicos fueran mayoría, escuchen bien, muy importante eso, siempre que los católicos fueran mayoría, el catolicismo debería ser la religión oficial del Estado. Grábense eso, hermanos queridos. Y siempre que estuviéramos en minoría, se nos debería conceder plena libertad religiosa. Escuchen esto, hermano querido. Siempre que el catolicismo se sienta que no tiene poder y que es minoría, ellos van a permitir la libertad religiosa. Pero cuando el catolicismo es la mayoría, debería ser la religión oficial del Estado. O sea, no iba a haber o no va a haber más religión solamente que la católica. Siempre que el catolicismo es la mayoría, el catolicismo debería o debe ser la religión oficial del Estado, dicen ellos. Miren esta noticia. Si Biden va a sanar a Estados Unidos, necesitará su iglesia o necesitará a su iglesia. A raíz, en rojo dice, a raíz del caos del miércoles en el Capitolio, cuando se hizo la huelga que se hicieron el día 7 o el día 6 de enero, Biden puede necesitar esa fe o su fe más que nunca. En 2 semanas, Biden se convertirá en el segundo presidente católico de los Estados Unidos. El catolicismo es el único grupo religioso más grande en los Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, el catolicismo es la religión cristiana más grande en los Estados Unidos, donde ambos lados de la división política, ya sea republicano y demócrata de la nación, están representados por los católicos de manera más o menos uniforme. Pongan atención a esta gran noticia que les voy a leer ahora. Acuérdense lo que decía anteriormente. Siempre que la religión católica ocupa la mayoría en el Estado, esa es la religión que se va a seguir en ese Estado. Mire bien esto. ¿Podría la teología moral católica iluminar el camino para un nuevo partido republicano? Esa es la pregunta que se hace. Escuchen bien. Desde hace algún tiempo hemos oído hablar de un momento católico, o sea que ellos han estado esperando un momento católico en los Estados Unidos. ¿Ok? Ya en el 2012, David Gibson, director del Centro de Religión y Cultura de la Universidad Jesuita, Fordham, Universidad Jesuita,
y es miembro del Servicio Noticia Religiosa, destacó algunos hechos asombrosos sobre los católicos en la vida pública. Dice lo siguiente en rojo: seis de los 9 jueces de la Corte Suprema, cuando Gibson escribió, eran católicos. O sea, en el 2012 habían 6 jueces de la Corte Suprema que son católicos, o que eran católicos en ese entonces. Sigue diciendo esta misma noticia, contestando esa pregunta. En cuestión de días, ese mismo presidente católico de la Cámara mirará mientras el ex vicepresidente católico asumirá asumirá el segundo, asume el segundo, siendo el segundo presidente católico de los Estados Unidos. Le repito esa parte. En cuestión de días, el presidente de la Cámara católico, creo que en este caso es Paul Ryan o Nancy Pelosi, uno de los dos, mirará, son católicos, y mirará mientras el ex vicepresidente, o sea, que ahora es presidente católico, asuma el poder de los Estados Unidos. Dependiendo de cómo se esté anotando en la casa, la relación del juez Neil Gorsuch, que fue puesto como juez supremo por el expresidente Trump en la Corte Suprema, dice su relación con el catolicismo es aparentemente compleja, porque él dice que él es episcopal, pero acuérdense que él estudió en una universidad jesuita. Dice, 7 jueces de la Corte Suprema son o han sido católicos. Antes, en el 2012, eran 6. Ahora son 7 jueces de la Corte Suprema son católicos. Incluso más importante que los líderes de lo alto perfil que se identifican como católicos es como los compromisos ideológicos de la iglesia se manifiestan en la cultura. Sigue diciendo, los oradores y anteriores de la Cámara, ahorita estábamos hablando de la Corte Suprema, ahora de la Cámara, en ese momento eran católicos practicantes. Ambos candidatos a la vicepresidencia que iban a la carrera del 2012, Joe Biden y Paul Ryan, tienen una fuerte identidad católica por un país fundado en medio de un anticatolicismo violento. Muy importante eso. Sigue diciendo, si el partido decide realinearse en torno a, a un populismo religioso multiétnico y de la clase trabajadora, y debería hacerlo, el nuevo movimiento requerirá una base ideológica. Escuchen bien ahora de las letras azules hasta finalizar en rojo. Dice, si el 2012 fue el año en que los católicos llegaron a dominar los niveles más altos de la vida pública de los Estados Unidos, de Norteamérica, el 2021, dice en rojo, podría ser el año en que los niveles más altos de la vida pública finalmente abrieron espacio para la plenitud de una visión católica. ¿Se entiende todo esto, hermanos queridos? La mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en la Corte Suprema y ahora un presidente católico. Siempre que el catolicismo ocupa la mayoría en los cargos, entonces el catolicismo será la religión de ese estado, de esa nación. Le leo otra vez desde azul hasta terminar en rojo. Dice, si en el 2012 fue el año en que los católicos llegaron a dominar los niveles más altos de la vida pública de los Estados Unidos, o sea, los cargos públicos en el gobierno, el 2021, en el año que estamos entrando ahora, hace 60 años, era John F. Kennedy y estaba en desacuerdo de que no podía haber, no quería que hubiera unión de iglesia y el Estado. 61 años después, con el segundo presidente católico, Joe Biden, el 2021 podría ser el año
en que los niveles más altos de la vida pública finalmente abrieron espacio para la plenitud de una visión católica. Una visión católica, un momento católico que esperaban ellos. Miren esto, hermano, me puse a buscar en otras sucursales del católica y dice aquí, things, the Catholic, un momento católico. Dice, escuchen bien, bien atento a esto, hermano, muy importante, con referente a los versículos que leímos de Apocalipsis 13 y a la cita del Espíritu Profecía, donde nos dicen que para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el Estado debe ser dirigido y dominado por la iglesia. Escuchen bien, esto dice, este párrafo, el primer párrafo, no lo ve muy bien porque está en negrilla muy pequeño. Yo se lo puse un poquito más grande. Dice así, desde la primera frase, leemos completo. Dice, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, escuchen bien, ninguna rama de nuestro gobierno federal estará dirigida por un protestante. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, ninguna rama de nuestro gobierno federal estará dirigida por un protestante. El presidente será católico, o sea, Joe Biden es católico. El presidente de la Cámara es católico. Le leo en rojo. El presidente del Tribunal Supremo, o sea, de la Corte Suprema, es católico. Y el tribunal en su conjunto, en su rama, es mayoritariamente católico. Estos hechos curiosos son, en cierto sentido, solo eso, curiosidades de poca importancia política o religión. Una unión de iglesia y Estado. ¿Quién está comandando o liderando todos los cargos de la nación? Son los católicos. Acuérdense lo que nos decía, que en el 1961 todavía era la enseñanza oficial de la iglesia que siempre que los católicos fueran mayoría, el catolicismo debería ser la religión oficial del Estado. Comparemos esto con esto. El presidente será católico. Dice, por primera vez en la historia de Estados Unidos, ninguna rama de nuestro gobierno federal estará dirigida por un protestante. Quiere decir que todas las ramas del gobierno van a ser dirigidas por el catolicismo. El presidente será católico. El presidente de la Cámara de Representantes es católico. El presidente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, es católico. Y las demás ramas del tribunal, de todas las otras cortes, es mayoritariamente católico. Miren esto. Ya estamos terminando, hermanos queridos. Es una noticia del 2020, marzo 4 del 2020. Yo la había presentado en un tema anterior, donde dice, Philip Warregui le pide a Dios que le dé control a los conservadores cristianos sobre la triple corona del gobierno. Ya vimos, esto es viejo, esto ya en el marzo 4 de 2020, ya vimos que en el 2021 se le dio el poder a los conservadores, no, pero no cristianos, sino católicos, que también ellos le llaman cristianos, pero nosotros sabemos que no son cristianos, sino marianos, que le dé poder sobre la triple corona del gobierno. Dice así, el movimiento de oración de una voz en su esfuerzo de oración de derechos religiosos fundado por la asesoría espiritual presidencial Paula White, que es consejera espiritual era de Trump, no sé a dónde va a parar ahora, dice, con el propósito de que el presidente Donald Trump sea reelegido en noviembre. Escuchen bien. Le pide a Dios que le dé poder sobre la triple corona del gobierno. Ya vimos en esta noticia anterior que ese poder le ha sido dado al catolicismo. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos,
todas las ramas van a ser dirigidas por los católicos. El presidente es católico, Joe Biden. El presidente de la Cámara es católico. El presidente de la Corte Suprema es católico. Y de las otras ramas de la Corte Suprema también son católicos. Viendo esto, que todas las ramas, las tres, ven en su pantalla, las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, Senado y Cámara, la mayoría y los presidentes de cada una, del Congreso, del Senado y de la Cámara, son católicos y el líder de ellos es católico. Escuchen bien, esos son los que crean las leyes, cambian las leyes. Si el presidente y el vicepresidente y su gabinete también son católicos, y vimos que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema también son católicos. ¿Verdad que sí? Vamos a esto otra vez. Dice ahí que cuando siempre que la mayoría fueran católicos, el catolicismo debería ser la religión oficial del Estado. Si todos estos cuerpos, estas ramas, eh, la Cámara del Poder Legislativo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están dominados todos por el catolicismo, ¿qué se nos espera entonces? Miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, unidos en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la infracción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Eso que estamos viendo ahora en su pantalla, hermanos queridos, que el catolicismo está controlando el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué nos espera? ¿Qué viene después? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la infracción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Lo que estamos viendo, hermanos queridos, frente a nuestros ojos, es la formación en su totalidad de la imagen de la bestia. Y miren otra cita importante acerca de la formación de la imagen. Dice ella, el Señor me ha mostrado claramente, sin duda alguna, que la imagen de la bestia va a ser formada antes o un poquito antes del cierre de la gracia. ¿Por qué razón? Dice, porque esta debe ser la gran prueba para el pueblo de Dios. Ustedes ven cuál es nuestra prueba. No es la marca de la bestia, como piensa la gran mayoría, sino la formación de la imagen. Y es lo que estamos viendo al frente de nuestros ojos con la unión de la iglesia y el Estado. A la iglesia dominar el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, estamos viendo cómo la iglesia está dominando todo el poder y eso es la imagen de la bestia. Dice ella que el Señor le ha mostrado claramente que la imagen de la bestia ha de ser formada antes del cierre de la gracia. Al ver esto, que lo estamos viendo con nuestros propios ojos y se está cumpliendo la palabra de Dios en la noticia, quiere decir que la gracia está a punto de cerrarse. Dice, porque esta debe ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por lo cual su destino eterno va a ser decidido. ¿Ven? Lo que estamos estudiando, Apocalipsis 13, 11, 17. Esta es la gran prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de que sea sellado. Dice esta otra cita, no debemos permanecer más en terrenos donde podamos ser fascinados.
Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestro nombre pueden ser puesto en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedarán también decidida la suerte de todo para vida eterna, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Recuerdo la cita anterior, donde ella dice, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará un poquito antes del cierre de la gracia. Esta otra dice, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea un santo. He aquí yo vengo pronto o presto, y mi galardón conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea sus obras. Quiero invitar, hermanos queridos, al libro de Apocalipsis 14. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Apocalipsis 14. Voy a esperar que lo busquen. Amén. Amén. 2. Voy a esperar que todos lo busquen. Cuando lo tengan, digan amén. Ya van 2 personas. Amén. 3. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Antes de Apocalipsis está el libro de Judas. Y después de Apocalipsis está la concordancia. Y algunas Biblias tienen el himnario. Apocalipsis 14. Dice el versículo 9 y 10. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, que es lo que estamos viendo ahora, y recibe la marca en su frente o en su mano, hago una pausa. Primero surge la adoración a la bestia y después viene a la imagen, que es lo que estamos viendo ahora. Después de la adoración a la imagen, según el versículo 9, dice que se recibirá la marca de la bestia. Cuando se dicte eso, es donde está lo de Apocalipsis 22:11. El que es santo siga santificándose, y el que es impío siga actuando impíamente. Y después el versículo dice, él también beberá, o sea, el que adore la bestia y el que vaya de acuerdo con la imagen, que es lo que está sucediendo ahora, y reciba la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El que haga lo que dice el versículo 9, que adore la bestia y a su imagen y reciba la marca, recibirá esto. Apocalipsis 24 dice lo siguiente, y con este versículo terminamos. A los que estén de acuerdo con la imagen de la bestia. Acuérdense que la imagen, según lo que hemos leído,
es la unión de la iglesia y el Estado. Cuando ustedes vean a un predicador o a un pastor o a un líder mandando a su congregación, como leímos en la cita, a votar por un partido, por algún político, él está apoyando la imagen de la bestia. Los hijos de Dios no pueden estar envueltos en política, ni deben apoyar ninguno de los dos, ni de los tres partidos, que es el partido que sea, ni el rojo, ni el azul, ni el blanco, ni ningún partido. Porque sabemos que la formación de la imagen es la unión de la iglesia y el Estado. Nosotros no podemos estar a favor de política. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y lo que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, o sea, ni se fueron a favor de la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos queridos, que Dios me los guarde.